Libro José, un líder excepcional. Capítulo 6. El líder y el servicio. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. En economía, el servicio tiene que ver con todas las actividades que se llevan a cabo con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes o consumidores. El servicio busca fijar una expectativa positiva en los demás sobre el tipo de actividad que se realiza. De ahí la importancia de hacerlo bien con el fin de asegurar fidelidad y garantizar permanencia perdurable en el tiempo. En una ocasión entré a un establecimiento comercial en el que había un cartel con los 10 mandamientos del servicio al cliente. Me llamó la atención el siguiente enunciado: siempre hay una oportunidad para mejorar el servicio al cliente. Y así es, la gente va donde lo tratan bien y le muestran lo importante que es para ellos. El excelente servicio de José le mereció el privilegio de ser el mayordomo en la casa de un funcionario importante del estado como era Potifar, pero lamentablemente ese beneficio no duró mucho tiempo. Un día fue difamado por no ceder a los impulsos carnales de una mujer sedienta de placer, y siendo totalmente inocente, fue enviado a la cárcel acusado de intento de violación. José ganó notoriedad a los pocos días de su llegada a la cárcel por su espíritu diligente. El relato bíblico comenta que halló gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Esto no sucedió por casualidad. Su disposición a colaborar en las tareas del día a día lo hicieron merecedor de la más alta consideración. Confiaba plenamente en el Dios de sus padres y estaba seguro de que Él no lo había abandonado. Aunque circunstancias adversas lo habían llevado al encierro, tenía la ayuda divina guiando sus pasos y haciendo su vida más llevadera. La antesala del liderazgo es el servicio. El pasaje bíblico narra que al poco tiempo de estar José privado de su libertad, fueron llevados a la cárcel dos funcionarios destacados de la corte del faraón, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, ambos acusados de intento de homicidio hacia el monarca. El copero era el encargado de suplir de vino al rey. En la antigüedad se tenía por costumbre que el encargado de servir el vino antes de darlo al rey lo probaba ante su presencia para demostrar que no estaba adulterado. Por lo general, esta posición la ocupaba alguien de la entera confianza del rey, pero ahora pesaba sobre este hombre la acusación de tratar de envenenarlo. El panadero era el responsable de suplir toda la alimentación del faraón y sus cortesanos, así que también debía ser alguien altamente confiable, ya que en sus manos estaba la vida de mucha gente. Ambos funcionarios se encontraban en la cárcel esperando que el rey ejecutara sentencia y se decidiera su destino. En la cárcel, José fue el encargado de servir a ambos presos. Si ambos estaban en la misma condición de José, ¿por qué debía otro de sus iguales atender sus necesidades? Tomemos en cuenta que se trataba de dos funcionarios sobre quienes pesaba una acusación que no había sido juzgada. A José no le importaron las circunstancias por las cuales estos dos hombres habían llegado allí. Él estaba presto a servirle con la mayor disposición posible. El buen líder es un servidor nato. Se dice que aquellos que llegan más lejos en el liderazgo son aquellos que tienen colocada la ropa del servicio y están listos para actuar en el momento que se los requiera. Esta casualidad los prepara para escalar grandes alturas. En su libro José el Soñador, Kitim Silva comenta que la antesala del liderazgo es el servicio, y el relato bíblico lo confirma. El capitán de la guardia puso a José a cargo de ellos, y él les servía, y ellos estuvieron en la prisión muchos días. Génesis 44. Aquellos que aspiran a una posición de liderazgo primero deberían ser formados en la escuela del servicio. Conocemos muchos que ejercen la función del liderazgo y se sirven con la cuchara grande, dejando migajas para los que están en su entorno. Otros ni siquiera las migajas dejan caer, todo gira a su alrededor y con esa actitud demuestra que no son idóneos para la posición. El mejor ejemplo de liderazgo lo encontramos en Jesús, que fue capaz de ceñirse una toalla para lavar los pies de sus discípulos. Por eso pudo decirles con toda autoridad:
Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. Este ejemplo de humildad del Rey del Universo ha de ser de motivo de inspiración para aquellos que ocupan alguna posición en su iglesia o en cualquier otra rama del servicio. La preparación potencializa el servicio. La prestación de un servicio eficiente siempre es el resultado de un entrenamiento constante por parte de las empresas hacia sus empleados, los cuales deben comprometerse a asumir con responsabilidad las funciones para las que fueron contratados. Lo mismo debe ocurrir en el liderazgo. Un líder responsable es consciente de su nivel de compromiso y está dispuesto a asumir consecuencias. Como podemos notar en el relato, José fue altamente eficiente y responsable en cada función que desempeñaba, y la ejercía con absoluta responsabilidad, sin quejas ni amargura. Los líderes y aquellos que están por debajo de ellos deben estar dispuestos a cumplir con sus compromisos sin que nadie tenga que llamarles la atención por algún descuido en el cumplimiento de su deber. Por otro lado, es motivo de preocupación que en algunos lugares existan líderes que se creen superiores a todos, a quienes hay que rendirles reverencia y tenerles toda la consideración del mundo. Cuando se les convoca a una reunión, siempre llegan tarde y todos deben sentarse a esperarles. Luego se presentan ante la asamblea como si nada hubiera pasado. Ocupan los mejores lugares, todos deben estar a su servicio y se incomodan si las cosas no están a la altura de sus pretensiones. Además, cuando fallan culpan a todo el mundo de su fracaso. Ese no es un modelo de liderazgo digno de imitar. Mediante el servicio abnegado en la cárcel, Dios estaba preparando a José para una obra grande, tan grande que jamás se lo hubiera imaginado. Esta historia nos muestra cómo el Señor se glorifica en aquellos que con humildad y reverencia realizan sus tareas de forma eficiente y los eleva a grandes alturas. A menudo el crisol de las pruebas son los medios utilizados por Dios para transformar a sus hijos en personas fuertes para su obra. La paciencia engrandece al líder. Otra característica fundamental en la experiencia del líder es la paciencia. José esperó el tiempo de su liberación con absoluta tranquilidad. Un buen líder es aquel que sabe esperar el momento de Dios. Ese momento es el que recibirá la oportunidad de demostrar sus habilidades y su capacidad. Se ha dicho que cuando la oportunidad llega debemos estar preparados para aprovecharla. A muchos la oportunidad les llega una sola vez en la vida, pero tristemente no la saben aprovechar y luego se pasan la vida amargados porque no lograron alcanzar su ideal. José estaba en el lugar en el que se le requería con la convicción de un futuro mejor y no sucumbió a las dificultades. Mientras se encontraba en la prisión, Dios observaba su conducta y sin saberlo le preparaba una gran oportunidad. Solo debía esperar que el Señor abriera esa puerta. José tuvo que esperar un tiempo prolongado en la cárcel hasta su liberación. Mientras desempeñaba sus funciones con presteza, aprendió a ser paciente, una característica esencial del verdadero líder. No es tan fácil ser paciente cuando se sufre en una cárcel, pero la paciencia y la esperanza son dos armas poderosas que ayudan a mantenernos en pie en medio de circunstancias adversas. A veces la oportunidad que Dios pone en el camino de sus hijos son personas que pueden abrir puertas para encaminarlos a la realización de sus sueños. No podemos olvidar que José era un soñador y que muchos años antes, mediante un sueño, Dios le había mostrado que su familia se inclinaría ante él. Aunque esta predicción estaba lejos de cumplirse en el lugar donde se encontraba, no había sido olvidada. Los líderes soñadores ven más allá de sus posibilidades y creen en las promesas de Dios para ellos. Los caminos de Dios son eternos, solo debemos ser pacientes y esperar un poco. El Señor sabía que dos funcionarios del faraón llegarían a la cárcel y se encontrarían con José. Para entonces ya era un líder que inspiraba respeto y admiración. Por esta razón, dos presidiarios fueron capaces de confiarle los sueños que ambos habían tenido y al darle las interpretaciones dijo al copero: «Yo le ruego que no se olvide de mí. Por favor, cuando todo se haya arreglado, háblele usted de mí al faraón para que me saque de esta cárcel». Génesis 40:14. Pacientes pero proactivos.
Me llama la atención el pedido que José hizo al copero. Los líderes son proactivos, aunque esperan el momento de Dios, no se quedan de brazos cruzados, sino que hacen lo que saben que pueden hacer por ellos mismos. Este tipo de líder siempre da un paso hacia adelante y está en el lugar preciso cuando se lo necesita. Son personas visibles. La interpretación del sueño se cumplió al pie de la letra. El jefe de los panaderos fue ejecutado y el jefe de los coperos fue restituido a su puesto. José había pedido al jefe de los coperos que se acordara de él y le hablara sobre él al faraón, pero éste se olvidó de José, que le había hecho tantos favores en la cárcel. A veces los líderes tienen que soportar el olvido, el desprecio y la humillación de los demás, pero eso no les quita el deseo de servir y de vivir. Tampoco pierden la esperanza. Siguen hacia adelante con determinación y pasos firmes hacia el logro de sus sueños. Continúan cumpliendo su deber con la confianza firme en Dios y aguardando el momento preciso en el que se levantarán de las cenizas y llegarán tan lejos como la providencia se lo permita. El bienestar de los demás, la prioridad del líder. En su ámbito de responsabilidad, los líderes deben procurar el bienestar de sus subalternos, de los que están en su nivel y por encima de ellos. Nunca deben trabajar esperando recibir recompensas o gratificación de los demás. Algunos asumen el postulado, si tú me ayudas, te ayudo, pero nunca se debe actuar esperando recibir prebendas, favores o reconocimiento. Ese estilo de liderazgo es tóxico y no es valorado en ningún lugar. Hay personas en posiciones de liderazgo que cuando han tenido que descender se sienten amargados y culpando a todos por su fracaso. Es común escuchar frases como, tanto que lo ayudé y mira ahora cómo me paga. Es un traicionero. Le di toda la confianza del mundo y me quitó el puesto. Algunos de esos líderes terminan su vida profesional y laboral mal, evitando a todos y hablando mal de todos. Si bien es cierto que pudieran existir personas que se nos cruzan en el camino tratando de destruirnos, no es menos cierto que cuando la vida de un líder está en las manos de Dios, Él lo va conduciendo de lugar en lugar, a veces sin que Él se dé cuenta. Es bien conocida la expresión Dios quita reyes y pone reyes, así que un buen líder sabe cuándo entrar y cuándo debe salir. No tiene en la mente eternizarse en una posición. Sabe pasar la antorcha cuando tiene que hacerlo. Dios escoge a sus líderes por su disposición a servir. Me impresiona sobremanera la historia de los amalecitas, aquel pueblo nómada que atacó a los israelitas cuando iban por el desierto después de su salida de Egipto. Al final de la derrota propinada por el pueblo de Dios a estos guerreros imprudentes, Dios aparece en escena y le dice a Moisés lo siguiente. Entonces el Señor le dijo a Moisés, escribe esto en un libro para que sea recordado, y dile a Josué que voy a borrar por completo el recuerdo de los amalecitas. Éxodo 17:14. ¿Qué es lo que quiero destacar en esta historia? Dios escoge a sus líderes. No hacía mucho tiempo que Israel había salido de Egipto conducido por el liderazgo de Moisés. Ahora, después de la derrota de Amalek, Dios ordena escribir el suceso acontecido en Refidim con una orden expresa hacia Josué. La otra pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué a Josué? Porque ya Dios lo había escogido para ser el sucesor de Moisés mucho tiempo antes de ser nombrado en el cargo. De igual manera, se imaginaba Moisés que después de tantos años cuidando las ovejas de Yetro, cuando hasta había comenzado a olvidar el idioma egipcio, Dios lo escogería para librar a su pueblo de la esclavitud. Dios puede levantar a sus líderes para encomendarles una obra grande sin importar dónde se encuentren, cuidando ovejas como David, trillando el trigo como Gedeón, detrás de una yunta de bueyes como Eliseo o sufriendo las penurias de la cárcel como José. No importa su condición o estatus social, aquellos que permanecen humildes y se preparan para servir pueden ser exaltados por Dios en cualquier momento. La Biblia está llena de personajes que ejercieron un gran liderazgo a favor del pueblo de Dios. Muchos de ellos tuvieron un denominador común, el servicio. Antes de que Josué asumiera el liderazgo del pueblo de Israel, su responsabilidad estaba limitada a servir a Moisés. Ese trabajo lo habilitó para adquirir destrezas militares, aprender estrategias de liderazgo y habilidades administrativas.
Cuando una persona se convierte en líder a partir de una base firme, logra tener éxito en todo cuanto emprende. Son muchos los que quieren posicionamiento, escalar a la más alta posición, ser admirados y reconocidos por todos antes de haber obtenido una base sólida en la escuela del servicio y la capacitación. Muchos de esos líderes centran su liderazgo en sí mismos. Ese tipo de personas no tienden a durar mucho en las posiciones, aunque algunos a cambio de prebendas logran durar más tiempo. Sin embargo, cuando caen, por lo general no tienen amigos y viven su vida amargados. Recuerdo una tarde en la que una persona de avanzada edad vino a visitarme a la oficina, porque entendía que las cosas no debían hacerse como las estábamos haciendo. Durante la conversación me recordó que en su tiempo el trabajo se llevaba a cabo de tal y tal manera. Mientras él conversaba, me quedaba pensando en las tantas historias que me habían llegado sobre su tiempo como administrador de importantes instituciones y cómo era temido por sus subalternos debido a sus métodos antiéticos y anticristianos. Sin embargo, ahora lo tenía enfrente dándome instrucciones de lo que tenía o no tenía que hacer. El episodio anterior me llevó a la siguiente reflexión. Algunos esperan a que termine su labor administrativa cuando probablemente nadie los va a escuchar para tratar de imponer sus ideas a la próxima generación en la que no son tan conocidos. Sin embargo, la influencia negativa de un líder puede pasar de generación en generación. Servir es el mejor pasaporte hacia el éxito. Aquellos que en su vida tienen colocado el sello del servicio siempre serán admirados y valorados por quienes les rodean. Cuando un líder es capaz de entrar al agua junto con su equipo, mojarse los pies y avanzar, los demás imitarán su ejemplo. Da mucha pena ver a tantas personas dirigiendo solo detrás del escritorio cuando sus colaboradores están esperando de ellos que demuestren con sus hechos lo que predican con su boca, pues como dijo Teresa de Calcuta, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Servir es el mejor pasaporte hacia el éxito y no debe hacerse esperando recompensa. Aquellos que tienen esa capacidad de colocarse en disposición de ayudar a los demás, lo hacen porque sienten el compromiso delante de Dios y de los seres humanos de ser útiles donde se requiera una mano ayudadora. Dios honra a este tipo de personas con abundantes bendiciones. Sirvamos siempre sin esperar recompensa por el deber cumplido, porque al hacerlo nos acercamos más a Dios nuestro Padre Celestial. Reflexión. En la sociedad capitalista en que vivimos, la calidad del servicio guarda estrecha relación con la cantidad de dinero que se recibe a cambio, aunque no necesariamente es así siempre. Un buen amigo siempre me decía, el trabajo debe ser bien hecho o mejor no se hace. Servir a los demás de manera desinteresada no hace daño a nadie, en cambio lo enaltece. Aquellos líderes que viven solo para ser servidos y ser el centro de atención de todos, en la mayoría de los casos tienden a ser odiados y desechados por sus subalternos. En cambio, quienes se colocan la túnica del servicio son más felices, hacen felices a los demás y su memoria perdura en el tiempo.